de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en nuestros diálogos como cada semana. Hoy nuestra invitada es Victoria Montenegro. Victoria es nieta restituida, es secretaria de Derechos Humanos de Colina, es compañera militante. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Lía, bien, muy bien. Gracias por venir. Por invitarme. Cuando acordamos la invitación, no había sucedido un hecho muy trascendental al cual estás muy ligada, que fue, bueno, la recuperación de la identidad del nieto de Estela Carlotto. Es cierto, creo que un día antes fue... Así es, de ese hecho tan especial, tan conmovedor. Te invito a empezar el programa recordando ese momento. Dale, genial. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis 2 pequeños bisnietos, mis 3 hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas, ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido. ¿Cuándo? Fue a la CONADI, fue recibido y escuchado, y hoy me dicen: es tu nieto en un 99,999%. Estoy un poco convulsionado, hace muy poco que pasó todo esto y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando. Y bueno, y yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como le ha tocado a otros, o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización. ¿Cómo viviste la noticia, Victoria? Bueno, ahí se vio un poco, ¿no? Una felicidad enorme. Al principio con una sorpresa, porque si bien es cierto que nosotros lo buscábamos, lo esperábamos, parecía, a medida que iban pasando los años, que ese momento, ese encuentro no llegaba, ¿no? Y bueno, nos enteramos, como todos, pues, a la tarde, por un periodista, por un compañero que me llama para decirme si era cierto, y dame un segundo, y llama a otra nieta y me dice: ya, venite ya. Así que salimos corriendo para abuelas y bueno, abrazar a Estela, abrazar a otros nietos. La verdad que una felicidad enorme verla en ese momento y verla hoy, ¿no? Porque la felicidad sigue. Hablaba con Claudia, una de las tías de Ignacio Guido, y me planteaba justamente eso, tantos años de búsqueda, que le pasa que cuando se despierta, tarda unos segundos y se acuerda que apareció Ignacio Guido, entonces esa felicidad que se renueva después de tantos años de tanta lucha, ¿no? Vos sabés que vos inmediatamente mandaste mensajes por las redes cuando recibiste la información.
porque a mí me llega por vos. Ah, ¿sí? Ahí me entero, a través de un militante que estaba hablando por teléfono conmigo, me dice, acá está Victoria mandando un mensaje que apareció el nieto de Estela. Y nosotros estábamos en la oficina, fue muy, muy conmocionante, y un compañero que estaba muy emocionado nos dice, estas mujeres salvaron nuestra memoria. ¿Qué hubiera sido de esta sociedad? Hubiera sufrido un daño irreparable, textuales palabras, ¿eh? Con el olvido hubiéramos tenido un daño irreparable. Yo te pregunto, Victoria, ¿vos crees que la sociedad tiene, valora en su real dimensión hoy, digamos, todo lo que se ha hecho en ese sentido, pero básicamente esa recuperación de la memoria o esa vigencia, es mantener viva la memoria, así como expresaba mi compañero? Sí, yo creo que en los últimos años, sobre todo los argentinos, pudimos, la mayoría de los argentinos, poder entender un poco más de qué se trató esa historia, ¿no? Porque es cierto que gracias a las abuelas, a las madres, a los familiares y a muy poquitas personas que las acompañaron en aquellos años tan duros, donde estas mujeres hicieron posible, en primer lugar, una cuestión de género, ¿no? Demostrarle al resto de las mujeres de lo que somos capaces. Después la importancia de la lucha colectiva, ¿no? Después el abanico que generaron tanto para la ampliación de derechos como para la ciencia, ¿no? Lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, el equipo argentino de antropología forense, exigir con memoria, verdad y justicia siempre, pero siempre desde el respeto por la vida, ¿no? Eso es algo que es realmente admirable, porque uno piensa, sobre todo en estos días, que a veces se intenta cuestionar la persecución de quienes fueron parte del accionar terrorista, de nuestro Estado terrorista, y piensa en estas mujeres que durante muchos años tuvieron que ver frente a ellas a los asesinos de sus hijos, a quienes sabían y saben dónde están los nietos que todavía faltan, y en nuestro país, bueno, durante muchos años había impunidad. Fue gracias a la decisión de Néstor Kirchner que por primera vez podemos juzgar a los criminales, y en este caso, bueno, lo que estamos haciendo hoy también, poder demostrar la complicidad civil. Y eso permite también que gran parte de la sociedad entienda que los desaparecidos nos faltan a todos, porque también se intentó instalar una política de perdón y olvido, de no mirar atrás porque duele, de que el pasado había que dejarlo atrás, y una gran reconciliación. Y uno no puede reconciliarse. Primero, que uno no puede perdonar a alguien que no está arrepentido. Los conocidos no se arrepienten y de hecho reivindican lo que hicieron. Entonces uno puede perdonar cuando del otro lado hay un arrepentimiento. Por parte de quienes hicieron eso no hay arrepentimiento. Pero además, más allá de que uno perdone, uno no puede perdonar en nombre de las víctimas que hoy no están. Uno tiene que exigir justicia. Así es. Y gracias a los juicios, a los espacios que eran de tortura y que se pudieron recuperar para la memoria, creo que es parte de una batalla que estamos dando entre todos. Y lo que sí uno puede ver es el cambio abismal con los nenes más chiquitos, que durante todo el año, no solamente el 24 de marzo o el 10 de diciembre, durante todo el año trabajan la memoria, de diferentes maneras, ¿no? Con profesores más comprometidos. Y eso también tiene que ver con que es una política de Estado, y entender hoy para ellos que es una historia que pasó hace muchos años, que yo siempre digo, para ellos parece que fuera en blanco y negro, ¿no? Algo que pasó hace mucho, y cuando ven a los nietos y entienden que hay desaparecidos con vida, que son casi los 400 que faltan, uno puede hacer ese puente de pasado y presente. Pero sobre todo, lo más importante y por lo que nosotros militamos y trabajamos es el futuro. Que ellos entiendan la importancia de vivir en democracia, la importancia de comprometerse, la importancia de respetar la vida. No es que hay vidas que merecen vivir o no merecen vivir. Esos debates que como sociedad ya no tienen que existir. Uno siempre tiene que estar parecida de un lado o del otro. Y uno tiene que estar del lado de la vida, del respeto por la vida. Y bueno, obviamente de la importancia de vivir en democracia y de la responsabilidad que tienen ellos de construir y de seguir fortaleciendo esta democracia. Vos sabés, Victoria, que, digamos, como humanista, el humanismo reivindica el valor supremo de la lucha no violenta, ¿no? Y bueno, digamos, a nosotros siempre nos han tratado de descalificar esa posición, diciendo, bueno, por ahí a vos no te torturaron o no te mataron un hijo. Y para nosotros ha sido, pero fundamental, el ejemplo
de madres, de abuelas, de nietos, porque pueden dar testimonio de un pasado muy, muy cruel, genocida, y sin embargo han tomado una metodología de lucha no violenta. No le dan más valor a la violencia por encima de la no violencia, todo lo contrario. En realidad han tomado ese camino no solo como metodología de acción, sino como actitud de vida. Y esto que vos me decís, el hecho de que no reclamen venganza, el hecho de que buscan justicia y que además proyectan esto hacia el futuro. Yo cuando te escuchaba hablar a vos de que todo esto tiene sentido en función de la apertura de futuro, no solo, digamos, con el valor que tiene, que ese pasado, digamos, no quede olvidado o tapado, sino encontrarle un sentido para adelante, que tiene que ver con las nuevas generaciones que no han vivido eso, que si no hay quien rescata esa memoria, efectivamente todo se puede volver a repetir. Entonces a nosotros nos parece como verdaderamente ejemplar la lucha no violenta que han llevado adelante. Y todavía faltan ¿cuántos nietos? ¿400? Casi 400. Casi 400. Casi 400 con sus hijos también, ¿no? Muchos de nosotros ya tenemos hijos. Cuando uno habla de, quizás cuando las personas no entienden la importancia de seguir en esta lucha y en la búsqueda de la identidad, entender primero que en nuestro país hubo un Estado terrorista que decidió hacer desaparecer personas, pero además decidió que entre esos desaparecidos 500 bebés, algunos por nacer y otros éramos muy chiquitos, nunca pudiéramos ser nosotros mismos, ¿no? Con toda la carga que tiene la identidad en la vida de una persona, ¿no? También esto que vos planteás de las abuelas. Antes de las abuelas, la identidad no era un derecho. Gracias a las abuelas, la identidad pasa a ser un derecho. De hecho, yo me acuerdo que cuando era chiquita, hace tiempo ya, se entendía que a los chicos adoptados no había que decirles, porque se les generaba un gran conflicto, sí, no era necesario. Así es. Gracias a las abuelas, la identidad es un derecho, no solo para los argentinos, sino para la humanidad. Entonces, estos avances, el poder tomar todo ese dolor, sinceramente uno como mamá ni por un instante quiere ponerse en el momento de la ausencia y de la desaparición, lo perverso que es la desaparición, lo que te cuentan ellas, ¿no? el todos los días dónde estará, en el caso de los nietos, ¿no? Las abuelas que se nos van sin poder encontrarse con ese momento, sin poder llegar a ese momento. Y cómo a partir de tomar todo ese dolor pudieron transformarlo en todo esto. Nos siguen enseñando a nosotros cuál es el camino, por dónde tenemos que seguir, nosotros y nuestros hijos también, la importancia de la identidad para los nietos, pero también para todos los argentinos. Es decir, bueno, nosotros podemos hacernos cargo de esta historia, que duele horrores, obviamente que duele, pero dolería mucho más que no nos hiciéramos cargo de eso. Dolería mucho más que por encima de las fosas, digamos, las tapemos y pongamos una cruz para todos por igual. Duele desenterrarlo, pero cuando uno le puede poner el nombre a esos compañeros y dejan de ser NN, podemos recuperar esto que es lo que en realidad nos interesa, la vida de los compañeros. Por eso digamos, ese hecho de que esa lucha fue más allá de sí misma, digamos, porque termina generando derechos, o sea, no solamente, lo cual sería ya muy importante, el tema de que se haga justicia respecto, digamos, de todas las víctimas, no se cierra ahí, o sea, fue como una usina generadora de algo nuevo, nada menos que de derechos, ¿no? Y sobre todo me parece que avanzó también como en una concepción de lo humano, porque desde otra concepción, no somos animalitos que se comunican, somos otra cosa. Entonces y esos animalitos que se comunican está en la concepción de muchos, estaba en la concepción de los que mataban peor, digamos, que matar a un animal, por ahí con el animal tenían más consideración, ¿no? Entonces me parece que ha abierto la puerta, ha abierto camino incluso a concebir a un ser humano como un sujeto de derechos, como un ser de derechos por el solo hecho de ser un ser humano. Y todo esto tiene que ver, digamos, esa concepción en las políticas públicas de las que vos hacías referencia al principio, tiene que ver con otra mirada respecto de lo humano y la cosa de la lucha colectiva y digamos, tiene explicaciones de que haya surgido la militancia como un valor
es todo parte del mismo entramado, ¿no? Como de ese cambio de mirada. Me parece que poder mostrar eso, que tiene que ver por ahí con esa cosa de futuro, ¿no? Que hacemos con los niños, poder mostrar eso, lo posibilitario que ha sido meterse con esto hasta el hueso. Me parece que es algo que abre futuro, que genera alegría, que genera posibilidades para adelante, ¿no? Así que es uno de los aspectos, además de los que, y otros tantos que por ahí sería como excesivo mencionar por el tiempo, no porque sea excesivo, pero las implicancias que ha tenido esta lucha en muchos campos, incluso, te digo, en el tema de los medios de difusión, ¿no? Yo, esos primeros días que apareció, que tuvimos la noticia de la aparición de Guido, algunos medios tenían problema con explicarse por qué tenía semejante conmoción, de modo tan masivo este hecho. Entonces se escucharon algunas cosas vergonzosas, pocas por suerte, porque hemos visto conmovidos hasta algunos personajes que nos costaba imaginarlo, ¿no es cierto? Sí. Y yo digo, se le ganó una batalla a los medios ahí, porque no pudieron manipular masivamente, porque había una cosa instalada, creo que al interior de las personas donde Estela, tenía una carga simbólica, ¿no? Como cabeza visible de ese conjunto de mujeres que han luchado, y me parece que la explicación no va por vía intelectual, pegó en otro lugar, ¿no? Totalmente, sí, lo sentimos, a mí me pasó recibir mensajes de compañeros y de gente que conozco de todo el país, y esta necesidad de abrazarse. Entonces, me contaba una compañera que estaba en el Chaco, cuando fue la noticia, que se había hecho tarde, y pasan, pero ya se suponía que estaba cerrada la casa, un espacio que hay de la memoria en el Chaco, y dice que estaba lleno de gente abrazándose. Esto de poder compartirlo, más allá de algún que otro personaje al que ni siquiera vale la pena darle entidad, porque no son los menos ya. Creo que obviamente lo que simboliza Estela junto con las abuelas, pero además esto de lo que estábamos hablando, ¿no? En esta lucha siempre basada en el respeto y en el amor, un amor profundo, sí, por sus hijos y por nosotros. Y también por todos estos valores, por vivir en democracia, porque siempre trabajaron para eso, ¿no? Pero lo que me parece que generó esto que pasa por el corazón y que nos movilizó a todos como personas, ¿no? Como independientemente, porque había gente que me decía, bueno, yo no comparto, digamos, con este gobierno, no comparto determinada, pero esto sí lo comparto, esto sí me moviliza, porque además es poder ver que realmente, para mí es un milagro, todo lo que hacen las abuelas, digamos, todo. Yo, cuando tengo que hablar con los más chiquitos, me pasa explicarles que me encontraron a 2000 kilómetros de mi casa, o el cuerpo de mi papá, que estaba como NN, en otro país, ¿no? En las costas de Uruguay. Entonces, si uno piensa en la distancia, en los avances, en todo lo que se logró, pero en ese momento en el que no había banco genético, no había celulares, no había red de comunicación, en ese momento, en esa soledad, con todo en contra, lograron generar las bases suficientes como para que nosotros hoy podamos ser nosotros mismos, podamos recuperar a nuestros compañeros, a nuestros papás, Entonces, todo eso que hicieron y poder ver que dio frutos en ese encuentro, en ese abrazo, que se puede, vamos, que esta frase que es hermosa, ¿no? Que el amor vence al odio. Así es. Porque hubo un odio terrible, el que secuestró a Guido, el que nos secuestró a nosotros, el que hizo desaparecer a nuestros papás, y a pesar de todo eso, nunca respondiendo de la misma manera, sino en esta línea, en este camino que fue mucho más largo, seguramente, porque ellos tardaron muy poco tiempo en arrasar con una generación entera, porque es una realidad, muy poco tiempo arrasaron con una generación totalmente convencidos de que nunca más iba a crecer nada. Por las dudas se robaron los hijos, para que nunca se despierte eso que a ellos les molestaba tanto, que yo siempre recuerdo que mi apropiador decía que era contagioso, que era esa subversión ideológica, y esto que existe hoy, ¿no? Que mis hijos tienen la edad de sus abuelos y hoy militan y vos los ves debatiendo, no sé, pintando murales, esta posibilidad de hacerlo en otra realidad, porque mi mamá a los 15 años estaba en la clandestinidad, por ser militante política, tenía que estar en la clandestinidad y tuvo que pasar situaciones de tormento terribles, y uno ve hoy a esta juventud comprometida y convencida que es la semilla que quedó y que hoy está empezando a florecer, ¿no? Y este encuentro de Guido, de Ignacio Guido con Estela, también nos permite a todos, los que no somos militantes, a todas las personas,
sentirse orgullosos de ser argentinos, Sí. pararse ante el mundo y decir, nosotros nos hicimos cargo de nuestra historia y miren lo que conseguimos. Absolutamente. Se puede, desde el amor, se puede construir esto, se puede generar que un abrazo atraviese el país de punta a punta y que movilice. Sí. ¿No? Salvo, como te digo, creo que son muy contados y ni siquiera vale la pena mencionarlos, que son pobres personas que no tienen esta posibilidad de sentirlo. Porque... Y lo que pasaba en general era que estaba como muy dentro de uno, digamos, esa cosa de decir, no puede ser que Estela se vaya sin encontrar a su nieto, ¿no? Eso era muy fuerte. Pero vos, que te he escuchado decir, tu historia, bueno, es conocida, pero vos te he escuchado decir que antes de ser restituida, para vos la política no existía y no contaba. Y vos ya eras, ya tenías hijos, ¿no? Ya eras mamá. Yo fui mamá muy joven, sí. A mí me llama la atención, digamos, esa conversión que haces, porque además tenías la cabeza hecha, ¿no? No es que sospechabas, vos lo definís así, tenías la cabeza hecha y sin embargo, ¿cómo convertís, cómo haces esa conversión? Es una cosa interna, profunda, que te convertís en militante, empezás a militar, o sea, haces un cambio así muy, muy, muy difícil por ahí de expresar, pero me parece que tiene un contenido muy valioso, ¿no? Sí, en realidad yo pensaba que era política, en realidad tenía una formación política muy fuerte, bueno, por mi crianza, porque me crié un coronel del ejército, porque me forman de un modo tal en que para mí no había, el hecho de ser político deshumanizaba a la persona. Yo entendía que era la subversión, no tenían cuerpo, alma, las madres y las abuelas no sufrían porque eran subversivas también. Entonces, cuando me entero de la verdad a partir de la justicia, de la denuncia que hacen las abuelas, en el año 2000 empieza muy de a poco digamos, intento y acompañada mucho por mi compañero, mi marido, en ese momento ya tenía mis 3 nenes, a romper la estructura que no me permitía ser yo misma, ¿no? Además, mucho odio naturalizado, pero mucho odio. Claro. Convencido que era amor. Como me decían en acto de amor, yo siempre decía, bueno, estas señoras que supuestamente le faltan los hijos, ¿por qué no agarran un chico de la calle, le dan ese amor a un chico de la calle y ya cerramos la cadena y ya nos dejamos el pasado atrás? Entonces siempre le digo, no sé, hay un personaje de Capusotto que es Mickey Vainilla, sí. Bueno, era un poroto al lado mío. No, era terrible, muy terrible. Aparte entendía que, bueno, que el rol de la mujer era criar a sus hijos, que todo el flagelo de nuestro país era porque la mujer había salido a trabajar y había descuidado el hogar. A mí me parece que desde esa vivencia, es como la mejor, desde esa vivencia, de dónde venís, digamos, y la conversión que hiciste, me parece que es el mejor lugar desde donde podés darle un mensaje a la sociedad, a esa que todavía, más allá de la conmoción de la aparición de Guido, todavía está instalada en su cabeza, bueno, con un discurso, ¿no? Y una historia que le falta, digamos, como cambiar de óptica. Así que yo te propongo, estamos por cerrar ya el programa, te propongo que en todo caso el cierre de este programa lo hagas vos, que le des un mensaje a la audiencia que tenga que ver con eso, que le transmitas esa posibilidad de cambio profundo si es que se conecta con lo mejor de uno. Vamos, bueno, mira, yo humildemente, ¿no? Desde el lugar que me tocó, pudiendo haber hecho este proceso, lo bueno que es poder correr todo eso, que en realidad no es de uno. Yo estoy convencida que la mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es que nos bombardearon durante mucho tiempo con una idea en la cual hay vidas que valen más que otras. Entonces me parece que en este proceso que hoy tenemos los argentinos, en este momento histórico donde tenemos por primera vez más de 30 años de democracia, donde estamos obligados a seguir creciendo como personas, como ciudadanos,
que podamos también ir caminando juntos en esto, más allá de la posición política. Uno tiene que pararse siempre desde el respeto por la vida, y se puede cambiar, y se puede correr. Las palabras construyen también en realidad. Entonces, cuando hablamos, tenemos que empezar a medir esas palabras que realmente repetimos porque nos enseñaron, pero si las pensamos un poquito, podemos también dejar de decirlas porque quizás lastiman a otro y son mejores personas todos los días, más allá del lugar donde uno se pare, y está perfecto que pensemos diferente, porque sería muy aburrido vivir en un lugar donde todos digamos lo mismo. Pero creo y estoy convencida de que la mayoría de los argentinos somos buenas personas, de que podemos corrernos de los discursos de odio que nos quieren inculcar y podemos seguir construyendo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad, fortalecer esta democracia que está parada sobre muchísimas ausencias que nos siguen doliendo a muchos de nosotros todos los días. Así que creo, estoy convencida, porque veo a mis hijos, porque veo a sus amigos, porque veo mucha gente grande, con juventud acumulada, como dice Alicia, que volvió a creer. Y eso es importante. Así es. Y es bueno, parte de este camino hermoso que podemos transitar todos. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a ver. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.